Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir invitando al compañero Víctor Lupo para poder comenzar este vivo de hoy, a propósito de todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Ya en breve vamos a ir dando comienzo a este vivo. ¿Cómo están? Enseguida Víctor se va a conectar y vamos a empezar a hablar un poco. Ahí, Víctor, te mandé la invitación, vos que entraste, y ya en breve te va a aparecer. La tenés que aceptar. Ahí está. A ver si aparecemos los dos ahora. Ahí te acepté también tu invitación. Un minutito. Me sale que no pudiste unirte, Víctor, así que vamos a probar de nuevo. Probamos de nuevo. Ahí te mandé nuevamente. Si nos aguantan un poquito, seguramente que... Ahí estamos. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿cómo estás, Víctor? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, ¿eh? ¿Vos? Sí, sí, muy bien. Bárbaro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Yo recién recuperando un poco la voz, ¿viste? Sí, Desde el domingo hasta hoy. y bueno, Sí que un poco de, ¿viste? De té con miel, algunas recetas de la abuela. mejor así que recuperar Bueno, el corazón. sí, porque la verdad que estaba sin voz y yo pensaba, ¿viste? Digo, no, hoy no lo voy a poder hacer porque estamos, eh, ¿cómo me van a escuchar? No sé. Pero bueno, estamos muy contentos, muy felices. Creo que nos va a durar bastante. Eh, la felicidad no es para menos. Y bueno, ya mientras los compañeros, las compañeras, todos los amigos y amigas se van uniendo, eh, vamos a ir empezando de a poquito. Yo tengo mate Bueno, acá para motor también, ¿viste? vos cuando quieras, ya empezamos, ¿eh? Bueno, bueno, antes que nada, Víctor, agradecerte, gracias por tu tiempo, gracias por estar. Hoy, la verdad que es un tema apasionante, digamos, tratar. Como siempre decimos, no es tan fácil hablar de temas vinculados al peronismo en poco tiempo, así que vamos a tratar de condensar, de compendiar todo lo que más podamos respecto de toda la obra de Perón y Corte. Y, y yo pensaba en esto, la visión justicialista respecto a la cultura del encuentro, porque ¿no? Es una forma de unir eh, lo que Perón nos legó en la doctrina peronista y también yendo un poco más a este siglo, a años un poco más cercanos, lo que empezó a pregonar y a plasmar y a hacer realidad el Papa Francisco con el concepto de cultura del encuentro. Así que bueno, para dar comienzo, a los que no lo conocen, les comento, bueno, Víctor Hugo es más de un amigo y un compañero, dirigente del Movimiento Social del Deporte, también preside actualmente un club que después lo va a desarrollar. Eh, es autor prolífico de varios libros, varias obras, obviamente vinculadas al deporte, la historia política del deporte argentino, y su obra más reciente, Deporte y Fe, sobre la que también vamos a hablar, fue subsecretario de Deportes de la Nación, y bueno, toda la vida se dedicó a este tema, así que tiene autoridad para poder hablar. Yo, Víctor, como disparador, para poder ir conversando, voy a tomar un fragmento de la doctrina nacional,
En el apartado de justicia social, considero que esta afirmación de consideración del general Perón lo que hace es darle fundamento a todo lo que hemos hablado, por supuesto, ¿no? Pero digo, muchas veces se habla de la doctrina peronista y muchas veces se la lee, se la estudia y sobre todo se la transmite. Me parece que esta herramienta de comunicación lo que nos permite es dejar al menos el testimonio. Por eso yo tomando un breve párrafo de la doctrina nacional en el aspecto de la justicia social, voy a leer textual esto que tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Y la doctrina del general Perón dice, esta es una revolución del pueblo y para el pueblo. El contenido material de nuestra revolución en lo social lo saben mejor los hombres de trabajo que nosotros. Hacemos los basamentes de una felicidad mínima sobre la cual hay que ir construyendo hasta llegar a la felicidad máxima. Es indudable que algunas veces se ha criticado nuestra doctrina, diciendo que estábamos mejorando materialmente las clases obreras y que olvidábamos lo moral. Es que el primer problema argentino era material, pues era necesario elevar las clases trabajadoras de la nación a un nivel de vida, de comodidad y felicidad, que una vez alcanzado nos permitiera hablar del espíritu y de los valores morales. Es incongruente hablar al hombre que ha vivido en el sacrificio desde que nació hasta el momento actual de la necesidad de hacerlos. Es necesario primero sacarlo del sacrificio para después decir, el sacrificio que antes se hizo por la necesidad impuesta por la materia, lo hemos de hacer ahora por la necesidad impuesta por el espíritu. Bueno, no lo traje así de los pelos, porque digo que Perón hablaba, por supuesto, de elevar el nivel de vida relacionado a la felicidad del pueblo para hacer la grandeza de la nación, y también, una vez que eso se empezó de a poquito, comenzar con la cuestión del espíritu. Yo creo que el deporte, lógicamente, apunta también, entre otras cosas, no solamente a la salud física, sino obviamente al espíritu. En tu concepto, ¿cómo podemos ir comenzando a charlar para sintetizar esta visión justicialista del deporte, lo que uno ha vivido a lo largo de la vida, en la experiencia de los clubes de barrio, los beneficios que ha tenido eso en la vida de la comunidad, eso hablamos nosotros también de la amistad, y cómo lo verías vos, estos conceptos, en las necesidades actuales? Bueno, te agradezco que hayas leído esa parte. Esto no está preparado para nada, ni sabía que iba a empezar así, ni cómo era. Y yo pensaba empezar, para tocar el tema del peronismo y el deporte, para aclararle a algunos compañeros muy jóvenes que creen que el peronismo inventó el deporte, que no fue así, una frase con la que terminé mi primer libro, que se llama Historia Política del Deporte Argentino, que fue del año 2002, y una frase que no se usa mucho, pero creo que la tendríamos que tener de cabecera para aclarar esto que vos decías de la justicia social. La frase dice así: sería una insensatez afirmar que el auge del deporte comenzó con el advenimiento del justicialismo. Lo que sí es verificable es que en el marco de la dignificación que experimentó la Argentina entre junio de 1943 y septiembre de 1955, muchísimos más argentinos ejercieron el derecho al deporte, y los más calificados exponentes encontraron decidido apoyo para maximizar sus talentos. Bueno, esta frase creo que cierra con lo que vos estabas diciendo de los valores espirituales del deporte, que lo toco en varios de mis libros, porque el hombre está compuesto de alma, de cuerpo y mente. Entonces, el deporte es educación. Hay una frase
que se impuso en estos últimos tiempos que el deporte es inclusión. El deporte no es inclusión. ¿Por qué? Porque si a un niño de una villa miseria, de un barrio popular, que vive en la casa con la abuela porque el padre está preso, la madre no está, el chico, vos le tirás una pelota, va a jugar con otros chicos, va a ser feliz en ese momento que juega del juego, pero cuando termina el juego no está incluido en la sociedad, sigue con los mismos problemas. Por eso el Papa dice, primero, tierra, techo y trabajo. Y nosotros le agregamos a eso, desde el movimiento social, o desde los curas villeros, de los cuales yo soy presidente de uno de los clubes, que las 3C. ¿Qué quiere decir las 3C? Un círculo virtuoso donde debería formarse un joven, que es el colegio, el club y la capilla. Cuando digo capilla, digo de cualquier religión, ¿no? Porque algunos dicen, no, estás metiendo la religión. No, es para cualquier chico que participa de estas actividades en estos 3 lugares, es un chico que se va educando en valores, que es lo que es el deporte. O sea, digamos que ahí lo que estás apuntando es a poder darle lugar a la dimensión del espíritu, de la emoción trascendente, no solamente a esta satisfacción del momento, digamos, sino que eso tenga una continuidad en el tiempo. Yo pensaba, a propósito de ese fragmento donde Perón habla de la gratuidad universitaria, ¿te acordás en aquellos videos, en aquellas películas de cine de liberación, de Pino Solana, ¿no? Ahí el general Perón habla de que, y dice esto, a propósito de lo que vos decís, que en sus primeros gobiernos ellos no tenían delincuencia infantil porque los chicos estaban en los clubes. Él habla de que los clubes estaban apoyados, auspiciados, digamos, impulsados por el Estado, y que se los daban a los vecinos, a los vecinos de cada lugar para poder llevar adelante sus actividades, etcétera, y contener, por así decirlo, a los chicos. Y también me gustaría que puedas desarrollar esta idea respecto de que las 3C, de forma positiva, si querés, tienen los elementos negativos, ¿no? Hay una versión negativa de las 3C. Yo recuerdo que es el calle, ¿no? Se me fue la... Calle, cárcel y cementerio. Exactamente. O sea que sería la contraposición, digamos, de todo, de la visión justicialista. Sí, es lo que estamos viviendo, digamos, ¿no? En su mayoría. Pero acá me das lugar a tocar un tema que es importante de los clubes para desarrollar. Primero porque el deporte en nuestro país nace a través o de los colegios ingleses o de los clubes. ¿Cómo es el deporte nacional, digamos? Vos me habías pasado ayer una pregunta, ¿por qué el pato es el deporte nacional? Sí. El pato fue declarado deporte nacional en 1953 porque es el único deporte que nace en estas tierras. Y tal es así que la primera, hecho que encuentro yo en la investigación para mi primer libro, trata de junio, creo que el 14 de junio de 1610, cuando un cura de la iglesia de San Ignacio de Loyola, después de festejar el día de San Ignacio de Loyola, la procesión en la vuelta de lo que hoy sería la Plaza de Mayo, la iglesia está ahí a media cuadra, como término de los festejos ve que los criollos, los nativos de acá, jugaban a un deporte con un pato vivo, que se ponían 2 equipos a caballo y trataban de introducir un pato pasando todos los rivales que estaban del otro lado, digamos. ¿Por qué ese deporte es nuestro? Porque acá no había caballos. Los caballos se los trae cuando vienen los españoles,
entre la primera fundación de Buenos Aires, que es rechazada, y la segunda, los caballos que habían quedado se habían reproducido de tal manera que los nativos habían aprendido a cabalgar de una manera y habían inventado un juego que había algo parecido, pero no era lo mismo en los países árabes, digamos. Y cabalgaban, este cura cuenta en esa carta que envía a sus superiores en España, que cabalgaban como él había visto en los países árabes, digamos, ¿no? De una manera. Entonces, por eso este juego, que además nuestro país se independiza, y el liberalismo entra a tomar fuerza con Rivadavia, lo prohíbe tanto como el carnaval, porque eran los juegos populares de ese momento, y lo prohíbe con un hecho que las dos cosas iguales eran violentos, digamos, ¿no? Todo lo que el pueblo hace siempre es violento para los poderes que no pueden encuadrarlo dentro de su idea. Bueno, ese juego estuvo prohibido desde 1812, para que tengas una idea. Bartolomé Mitre, cuando estaba con las tropas en Montevideo, rodeando Montevideo, escribe una oda al pato, al juego del pato, y recién se recupera tiempos después, ya en 1900 y algo, como un juego, ya se lo arma como un juego, con una pelota armada, y es el juego del pato. Esto no quiere decir que sea masivo, es ínfimo el juego del pato hoy, pero se juega en la Argentina. En el año 2002, las multinacionales, que todo lo quieren para ellos, se intentó cambiar por ley el pato por el fútbol. El fútbol es el deporte masivo por excelencia y es lo que los argentinos elegimos, pero no es un deporte natural. Por eso el pato es el deporte nacional, ¿no? Bueno, pero vuelvo al tema de cómo comenzó el deporte acá. Acá el deporte llega a través de los colegios ingleses, con tres deportes. Los ingleses, que era el imperio más fuerte a fines del siglo XIX, principio del XX, llevan a sus colonias y a sus distintos lugares los deportes, los juegos de ellos. El fútbol nace, los clubes nacen después de la Revolución Industrial. ¿Por qué nacen los clubes? Nacen como lugar de encuentro. O sea, toda aquella emigración que hubo del campo a las ciudades donde se instalaban las fábricas, van formando clubes que se forman por distintos motivos, los que venían del mismo lugar, los de la fábrica, los que tenían políticamente la misma idea, y acá ocurre lo mismo, digamos, acá ocurre exactamente lo mismo. Hay muchos clubes de principios del siglo XX, son fundados por los anarquistas, por los partidos, por los comunistas de aquella época, y es fácil de identificarlo, todavía existen esos clubes. Los que tienen biblioteca o los que tienen teatro pertenecen a uno o a otro partido, digamos. Bueno, esos clubes se fueron formando y son lugares de encuentro, tal es así que todos tenían un teatro, y fíjate que en cualquier cartel viejo de cualquier club de la Argentina, de cualquier, dice club social, cultural y deportivo. O sea que lo último era lo deportivo. Pasa que el deporte, como que se convierte en el siglo XX en la mayor manifestación social del mundo, pasa a tomar una prioridad que va dejando de lado los demás, pero siempre como lugares de encuentro. Por eso Perón habla en ese video, que yo lo recomiendo que lo busquen, que son 3 minutos y medio, cuando habla de la delincuencia juvenil, porque no teníamos, y ahí da gran parte de la ideología del peronismo. Él que dice ahí, nosotros hacíamos los clubes y lo entregábamos a los vecinos o al pueblo para que lo sean de ellos.
lo entregábamos, no es que lo dirigíamos. Cosa muy distinta a lo que hoy está pasando, que los clubes han ido reemplazando a las unidades básicas o a los centros radicales, digamos, intentando los políticos tomar los clubes. No solo los políticos, los gremialistas o los empresarios se han apoderado de los clubes. Porque cuando vinieron hace poco con la idea de la Sociedad Anónima Deportiva, todos creían que venían por River, por Boca, los clubes grandes. No venían por los clubes grandes, venían por los clubes de barrio. Y ahora te voy a explicar por qué. Por eso nosotros acusamos a esa película estéticamente extraordinaria que se llama Luna de Avellaneda y a su director Juan José Campanella de ser un caballo de Troya del liberalismo para armar en los clubes la Sociedad Anónima Deportiva. Porque si uno ve cómo termina la película, terminan entregando el club, cosa que ningún dirigente de un club de barrio deportivo entrega a un club. Porque los clubes... No te escuché. Todo tendría la privatización, digo. Claro, venían a la Sociedad Anónima Deportiva, porque por eso nosotros hablamos de esa película como un caballo de Troya. Y atrás, y atrás de la película, atrás de la Sociedad Anónima Deportiva, venían lo que lograron en el 2018, que es, y que nosotros estamos totalmente en contra, de las apuestas online para el deporte. Que es decir, para retomar la idea, lo que estamos diciendo es, digamos, nuestra cosmovisión justicialista se basa en darle impulso, en darle, digamos, apoyo, justamente, y dejarle libertad, valga la redundancia, a las organizaciones libres del pueblo, que son las que llevan adelante, llámese como sea, los clubes, lo han llevado justamente desde los gobiernos del general Perón adelante, esto que dice Víctor, para evitar que haya intromisiones, digamos, que haya intereses, fundamentalmente lo de mercantilizar todo, digamos, hacer todo por el dios mercado, llegando hasta el macrismo en el 2018, en donde obviamente a través de, que esto también lo comenta mucho, obviamente que lo padecimos todos, pero los tarifazos, digamos, el aumento de todos los servicios, obviamente que es insostenible que los clubes se sostengan. Bueno, digo, esto es un poco, diciendo Víctor, digamos, como el modelo argentino habla, ¿no? De que son dos modelos que están en una denodada pugna, ¿no? Exactamente. Cuando habla de organizaciones libres del pueblo, en la época de oro del deporte argentino, que es la época de entre el 43 y el 55, no solo por los resultados deportivos que se obtuvieron en distintos deportes, sino por la cantidad que practicaban deporte. No sé, este país, en el 54, hay un gran desfile que también se lo puede buscar al video, en noviembre del 54, en la calle Corrientes sobre el Obelisco, que se festejaba la Confederación Argentina de Deporte, que era la máxima autoridad del deporte, que era una organización libre, no era del Estado, festejaba que tenía 5 millones de deportistas, sobre una población de 15 millones de habitantes. Mañana mismo lo voy a subir porque lo tengo. Esa manifestación que decís vos se llama El Deporte con Perón. Exactamente. Gran desfile, la verdad que es impresionante. Podríamos decir que Perón pudo llegar al obelisco, porque se hizo justamente delante del obelisco. Con otro orden, ¿no? Con otro orden. Con una sociedad ordenada, ¿no? Pero lo que pasa es que es un tema, no es de policía esto, es de toda esta organización que lograron romper desde hace 4 décadas, ¿no? Que fueron rompiendo ese tejido social que no necesitaba de poner la policía para controlar. Pues digo, esto es lo que nosotros añoramos, ¿no? Y acá quiero citar a alguien que es el padre de la historia
mundial, digamos, que es Heródoto, un filósofo, un historiador griego, que decía que todo pasado es el futuro que va a venir, ¿no? O sea, entendía esta cosa que si nosotros nos escuchan hablando ahora, me decís, bueno, esto están recordando el pasado, ¿no? Las cosas que ellos han logrado sintetizar y entrar especialmente en los medios de comunicación que lo manejan a todo. Pero lo que no pueden quitarnos es la verdad. Entonces, estas cosas no se debate, te tratan de ningunear, pero no quieren debatir como toda la organización justicialista que hizo el peronismo, ¿no? Y especialmente en el deporte. Yo creo que Perón tuvo herramientas fundamentales para armar una comunidad organizada, ¿no? Y eso eran los trabajadores y la otra era el deporte, ¿no? Y yo los invito a cualquiera de los jóvenes que estén, que hagan una investigación, vuelto Perón en 1973, qué los decía a los jóvenes de aquella época y a quienes le habló entre el 72 y el 74, a quienes les habló, a qué sectores de la sociedad les habló en esos 2 años. Y eran los trabajadores y los deportistas, quienes habían sido los más leales a los 18 años de exilio que él había tenido. Sí, y también, digamos, para ir siguiendo el hilo, yo lo que pensaba es que, o sea, lo que estamos haciendo es un repaso histórico tratando de seguir, digamos, un orden, porque me parece muy importante poder hablar, esto que vos decías, desde el 43 al 55. El año que viene justamente se cumplen 80 años de la Revolución del 43. Y me parece que también es una tarea, una materia pendiente poder hacer una reivindicación de una revolución nacional que obviamente que el primero en hacerlo fue el propio Perón, porque viste que muchas veces, inclusive los propios compañeros, tienen una cierta reticencia de hablar de la revolución por aquello del golpe de Estado, de poder como si se avalase, digamos, un golpismo. Y lo que estamos haciendo nosotros justamente es poder hablar de las revoluciones nacionales, porque eso puso fin a la década infame, que entre todos los aspectos de la vida nacional, el deporte, la propia experiencia de Perón, a lo largo de su vida, es más joven, no antes, desde 40, 43, estuvo él con el deporte en general que practicó Barrio, ¿no? Y bueno, ese es como que podemos hablar de que del 43 al 55 tenemos esa experiencia, ese legado, esa verdad de la que hablaba, el impasse, obviamente, de la revolución fusiladora, el exilio y la vuelta, ¿no? De ese breve periodo de los 3 años de gobierno inclusive, pero también vos hablás, como para seguir avanzando, en que el golpe del 76, que obviamente que se realizó contra un gobierno peronista, contra la primera presidente de que muchos hablan del mundo, inclusive, contra María Martínez de Perón, la Martínez de Perón, lo que introdujo, además de todo lo que ya sabemos, tantas veces hemos hablado, fue un verdadero cambio cultural. Y yo creo que, obviamente, vos hablas de la irrupción, no solamente en la vida nacional en distintos aspectos, sino que en el deporte, entre otras cosas, también, obviamente, que se vio afectado todo lo que el peronismo venía llevando adelante. Por eso estaría bueno que hablemos de eso. Sí, mira, a mí lo que más me gusta hablar, porque todavía algunos siguen diciendo que el peronismo es el fascismo, una cosa alocada, ¿no? Es ser ignorante directamente, es el tema de la comunidad organizada, digamos, cómo la plantea, y yo sostengo que cuando Perón volvió en el 73, él vino a institucionalizar la revolución que había hecho entre el 43 y el 55. Y lo hace con leyes. Pues fíjate que
cuando se va Perón no había Secretaría de Deporte. En el primer peronismo, el deporte dependía de la Confederación Argentina de Deporte, en el deporte federado, y lo otro de educación. Tal es así que él aumenta el presupuesto de educación entre el 43 y el 55, pasa del 5,6 al 13,5. Para los que quieren discutir que el deporte no es educación, ¿no? Y esto, acá encuentro una síntesis extraordinaria de hace 2 años, 3 años, cuando el Papa Francisco lanza las escuelas y lanza la idea de un nuevo pacto educativo en el mundo, dice: no concibo la educación sin el deporte. Esa frase sintetiza esto que te estoy hablando de quién dependía el deporte en la época del peronismo, y que había llegado a esa época de gloria que mencioné anteriormente. ¿Y por qué te digo que lo hace con leyes? Perón presenta en vida, siendo presidente, 3 proyectos de leyes. La ley de economía, del tema económico, que es para los trabajadores, de contrato social, la ley del deporte, y como Perón sostenía, y parecía un chiste, que siempre lo decía como un chiste, que era una parte ideológica lo que él decía, que el hombre es bueno, pero si se lo controla mejor. La tercera ley que presenta es la ley de desabastecimiento, ¿no? ¿Qué pasó? La ley de contrato de trabajo, después del 24 de marzo, el 25 de marzo lo matan al abogado marplatense que había escrito esa ley, ¿no? La ley del deporte no la cumplieron nunca, que es la única ley que Perón firma su sanción en vida. Y la ley de desabastecimiento todavía me sigo preguntando cuándo la van a cumplir. Entonces, no es casualidad esto que estoy contando. Él vino a institucionalizar la idea de su revolución, sin temor a hablar de revolución. La revolución que ya la había hecho, entonces la vino a institucionalizar. Por eso se atacó tan a fondo ahí. Eso llevó al desastre que hoy tenemos: 40 o 50% de pobres, 40 o 50% desocupados, no sé cuánto por ciento que practica deporte, un mínimo, después de haber tenido un 33% de la población practicando deporte, la destrucción de los clubes, esto final que vos contabas, el ataque directo a los clubes, que lo sufrieron varias veces, en los 90 también, y después con más, con el tema de los servicios, de una forma inteligente de atacar a los clubes. Y otro ataque a los clubes, que a mí me gusta contarlo, porque lo hemos estudiado, lo hemos trabajado, lo hemos investigado en una provincia, y de ahí saltamos, es la construcción que los bancos internacionales o los créditos internacionales te dan para la construcción de playones o polideportivos. Entonces, ¿qué hacían? Vaciar a los clubes, Pero como todavía no pueden vaciar totalmente, culturalmente, al pueblo argentino, que es justicialista en su forma de pensar y de accionar, varios intendentes que se dieron cuenta de estas cosas que nosotros decimos, tomaron los créditos y metieron los playones y los polideportivos adentro de los clubes. Y acá lo tengo que decir claramente, porque lo defiendo al intendente de Almirante Brono, de Loma de Zamora, que hicieron esto, cosa que los demás no hicieron. Rosario es la ciudad que más polideportivos y playones deportivos tiene. ¿En qué se convirtieron? En la base del narcotráfico. Sí. Hay que decir, no se animan algunos, sí. Es muy duro esto que digo, pero es la realidad. Vos te vas a Rosario, a cualquiera, en cualquier barrio, le decís, che, ¿qué pasa con...? Y están los narcos a la noche, los dealers, ni siquiera los narcos, ¿no? Entonces, ¿y por qué
porque el club es una institución que tiene un control social. Es un club con control. ¿Y qué qué es lo que habíamos encontrado hace 20 años nosotros? ¿Qué pasaba con los polideportivos y los playones que eran más lindos que los clubes? Tenían mejor infraestructura, agua caliente, baño, que muchos clubes del conurbano ni lo tienen. ¿Qué es lo Sí. tenían? ¿Qué es lo que le faltaba? Aquello por lo cual habían nacido los clubes, que era el lugar de encuentro. ¿Y cuál era el lugar de encuentro? La cantina, o el buffet, como le llaman acá en Buenos Aires. Sí. Eso. Que todavía vive, digamos, todavía sobreviven En los clubes. a todos estos embates. Claro, Exacto, claro. en los clubes, porque se volvieron a poner en la lucha contra el macrismo, en el 2016-2017, los clubes vuelven a entrar en la agenda política. Vos fijate que los clubes son los primeros en salir y llenar la Plaza de Mayo contra Macri, cuando viene el tema de los servicios. No salieron los otros sectores de la sociedad. Después que los clubes salen, los intendentes empiezan a apelar a la justicia como recurso de amparo. Pero antes no lo habían hecho. Entonces, esto es lo que es una comunidad organizada. El resto de esa comunidad organizada que queda, por eso la defensa acérrima de los clubes. Y bueno, ¿en qué terminó el director de la película? Siendo un hacker del macrismo. Digámoslo con todas las letras. A algunos les da miedo que hablemos así de un gran director que ganó el premio de las películas en Estados Unidos, qué sé yo. Pero es la verdad. Yo creo que pasa más por la honestidad intelectual, digamos. O sea, nosotros hablamos desde este lugar y de esta forma porque somos peronistas, porque esta es nuestra visión. Y bueno, y digamos, otros tienen una cosmovisión distinta, pero lo hacen, como vos decías, de una forma solapada, como caballo de Troya, digamos, para crear esta cosa del sentido común, ¿no? Es un poco salvando la distancia, y para no ir del tema, que es lo que pasa con la famosa película 1985. La idea es, con la famosa película que está en boga ahora, 1985, es la de los juicios de la Junta, es la idea de crear un sentido común y de establecer un poco que el peronismo fue cómplice, y un poco letargado, digamos, en fin. Sí, pusieron los 30.000 desaparecidos, lo puso el peronismo, la mayoría eran trabajadores, y miles de exiliados fuimos peronistas, no fueron nosotros. Tal cual. Por eso digo que para esto que vos decías que nos ampara, nos asiste la verdad, yo digo que si se empieza a analizar con esta entidad, con esta visión la historia, digamos, es bastante sencilla de interpretar, y el plan nuestro es simple y el del enemigo, por decirlo de alguna manera, también. La idea de poder desarticular los clubes o hacerlo de alguna manera, pasarlo a vía muerta, como se dice. Yo quería rescatar esto que vos decías de que el deporte y los clubes son, en primer término, en un término importante, educación. No debemos dejar de lado que los clubes tienen, la gran mayoría, sus famosas bibliotecas populares. La biblioteca popular, en donde uno es socio, puede sacar un libro y leerlo, interés, etcétera. Acá en La Plata, yo soy de La Plata, el peronismo desarrolló una gran cantidad que todavía existe. En los clubes, digamos, están en funcionamiento, el Universal, el Libertad, el Platense, etcétera. Y yo de chico era, perdón la autorreferencia, era socio de este famoso Club Libertad, que quedaba cerca, tenía su biblioteca, y me bastaba llevar una listita al inicio de cada ciclo lectivo de la primaria y de la secundaria también, para que me compren los libros. Y esos libros, que yo los tenía nuevos, después obviamente que quedaban ahí, los usaba otro, es decir, ese apoyo a la educación también desde el lo viví en primera persona, y eso te genera arraigo, te genera un sentido de pertenencia, el juego de los libros, digamos, cosa del compromiso. Che, este libro me lo compraron en última instancia todos los socios, es algo comunitario, es decir,
ese sentimiento de pertenecer a una comunidad que también se preocupa por tu educación, no solamente por tu. Yo tengo 40 años, ya hace 25, seguramente que hoy de alguna manera se debe expresar de todo, se debe estar experimentando, no hace tanto que se vivía. Así que yo creo que sería muy interesante que vos también en esta parte cuentes la experiencia que vos tenés en el club donde estás, con el Padre P, esta cosa que decíamos de el deporte y los clubes, incluyendo o de alguna manera incorporando a los chicos, a los pibes, para poder alejarlos de otras cosas negativas. Mira, voy a empezar hablando de la Argentina. El deporte nació también con los pedagogos, ¿no? Grandes pedagogos, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que fueron llevando el deporte a distintos lugares, a las escuelas, a los colegios, ¿no? Y yo creo y tuve la suerte de conocer a quien para mí fue el más grande de los pedagogos del siglo XX, que fue el profesor Jorge Hugo Canavesi. Jorge Hugo Canavesi, un profesor de educación física, fue el entrenador del equipo campeón mundial de básquet en 1950, el primer campeón mundial de básquet fue Argentina, y él tenía 28 años en ese momento y era rector del Instituto San Fernando. La Argentina tenía 2 institutos de educación física, tenía entre 200 y 300 profesores, hoy tenemos 180.000 profesores, tenemos 180 institutos, o sea que eso debería ser que da mayor cantidad de deporte en la Argentina, pero no es así. No es así porque se fueron formando de otra manera. Y él decía que el deporte es aquella actividad que se realiza 2 o 3 veces por semana en los entrenamientos y se juega un fin de semana, siempre acompañada de un docente. Eso era para él el deporte, ¿no? Cuando él hablaba de docente no decía un profesor de educación física, decía docente es aquel que educa en un equipo a cualquiera. Es lo que los liberales o los socialdemócratas inventaron en Europa como la educación no formal, ¿no? Eso es otra manera de educar. Él decía que el deporte uno hace el esfuerzo, es en los entrenamientos, y que la competencia que se hacía el fin de semana era el lugar de la fiesta. Era el lugar de la fiesta. Esto es lo que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro. Es el encuentro con el otro, porque él decía, si no está el otro no podemos jugar. Entonces la fiesta de lo que vos te esforzaste durante la semana. Esa era la idea, por eso hablamos de educación nosotros con el deporte, y no de inclusión. La educación es la única manera de inclusión para mí, ¿no? Y es lo que nos está faltando, educar a los chicos que practican. Lo que estamos haciendo en el Club San Juan Bosco, cuando hablamos de las 3C, es esto, tener un docente, después el deportista puede salir por su talento natural o por su esfuerzo, un gran deportista. ¿Cómo salieron todos estos chicos? Uno de estos chicos que salieron campeones mundiales ahora es de un barrio pegado a nosotros, que es Chico Fernández. Chico Fernández es un centro, ni siquiera un club, es un centro recreativo, de los centros esos que se forman en los barrios cuando van formando los barrios, que hacen fútbol ahí. Claro, de ahí salió este chico. Digamos, lo mejor que pasó con esta selección es ver de dónde salieron estos chicos. Y ahí te demuestra que ninguno salió de un playón, que ninguno salió de un playón deportivo. Hablabas esto de dónde salir, ¿no? De playones polideportivos y los clubes. Claro, ¿quién lo formó? Entonces, porque esos chicos tuvieron un docente. Y bueno, y acá voy a tocar un tema que son el esqueleto legislativo que tiene la Argentina, que es extraordinario.
Acá en el año 89 vinieron los españoles a estudiarnos nuestra ley del deporte que había hecho Perón en el 74 y la aplicaron casi igual en España y tuvieron la revolución deportiva que tuvieron a través de lo que ellos hicieron los Juegos Olímpicos en Barcelona. A través de eso desarrollaron una cosa deportiva tan grande. Y acá no la pudimos hacer. ¿Por qué? Porque acá los que odian al justicialismo prefieren que se haga en otros lugares y no acá. Pero nuestro pueblo siempre tiene, como decía Perón, a los ríos no se lo puede parar con ningún dique. Siempre el agua encuentra un lugar para circular. Bueno, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Esto es lo que escribimos, esto es la cultura del encuentro. Y bueno, hoy, ¿qué es lo que pasa con el Papa? ¿Por qué los que odian hoy al Papa son los mismos que implementan acá las políticas liberales? Porque él hace cosas simples, síntesis de lo que él vivió en su juventud. Él vivió una comunidad organizada. Y ahora, hoy o ayer le dijo, sin sindicato no hay trabajadores libres. Sin sindicato no hay trabajadores libres. Sin comunidad organizada no hay hombre libre. El hombre libre no es aquel que hace lo que quiere y se tira desde un puente arriba de los jugadores que pasaban. Ese no es un hombre libre, es un hombre esclavo. Y él lo dijo acá cuando fundó el primer hogar de Cristo. Los hogares de Cristo, para los que no saben, es un lugar que se formaron para recibir a los chicos de la droga que andaban en la calle y los reciben como viene, roto como están, y lo tratan de sacar. Cuando fue en marzo del 2008, él dijo ahí, en ese momento, es mentira que la asamblea del año 13 abolió la esclavitud. Estamos viviendo una nueva esclavitud que es la esclavitud de las drogas. Estoy hablando del año 2008, hace 15 años. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que rompiendo los sindicatos, rompiendo los clubes, rompiendo toda organización social, es el hombre libre, es mentira. Es mentira, totalmente mentira. Y el pueblo argentino lo entiende claramente. Después tenemos los problemas económicos, muchos problemas en funcionarios que dicen respetar al peronismo y hacen todo lo contrario, digamos, porque esto, a ver, ¿en cuáles de las universidades se estudia el pensamiento de Perón? No la síntesis cronológica del gobierno peronista, sino a Perón, el pensamiento de Perón. Que me digan una universidad, el otro día discutía, me decía, no, nosotros vemos lo de Perón. ¿Qué ve? ¿Cuándo subiste? ¿Cuándo lo voltearon? O sea, ¿cuándo nació? ¿Cuándo murió? Esas cosas no, el pensamiento. La obra grandiosa que dejó Perón para el mundo, que es la que se rescata en algunos países. ¿Cuál? Sí, muchas veces se rescata más afuera que acá, digamos, ¿Sí? ¿no? O se lo estudia más en otros países. Vos Yo creo te que... voy a contar una Sí. pequeña historia. Sí, Cuando vuelve sí. Perón en 1972, en el septiembre del 73, Perón se reúne con los jóvenes, Cuando él habla de jóvenes, no eran jóvenes amigos de él, eran todas las organizaciones juveniles, todas, Digo, estaban todos, no faltaba ninguno. Y hace una asamblea, no es un discurso, los enfrenta uno a uno ante cada pregunta, acá como estamos hablando nosotros. Y ahí le dice a los jóvenes, entre los cuales éramos muchos nuestros, queríamos tomar el palacio, queríamos que con las armas se tomaba todo. Y él nos decía, vuelvan a los clubes. Y había compañeros, me acuerdo, que decían, nosotros en la universidad estamos haciendo los sucuchos universitarios. Está bien, vayan a los clubes. Hay 2 lugares donde se pueden formar un joven para ser dirigente. 2, la universidad y los clubes. Además de la formación que daban las organizaciones gremiales.
fue clarito. Bueno, cuando yo fui a escribir el libro, estaba escribiendo mi primer libro allá, principios de los 2000, me acordaba de aquel discurso y no lo podía encontrar. Bueno, ahí aprendí a usar la computadora. Les cuento. Claro. Y empecé a buscar en Google esas cosas que aparecían y buscaba. ¿Sabe dónde lo encontré al discurso? En la Universidad de Texas. Y Claro. encontré, mirá lo que era, ¿no? No era que estaba el discurso, la asamblea esa, con preguntas y respuestas, sino había una revista que se llamaba Hecho Idea, que en ese momento había hecho la traducción de todo. Estos muchachos, de ahí, la embajada, vaya a saber quién, había escaneado hoja por hoja del libro. La tengo escaneada, hoja por hoja del libro. Así la volví a encontrar. Te digo que el enemigo había logrado tenerla a él. Y nosotros no la teníamos. No teníamos. Entonces, eso cuando decís, no se estudia, pero acá no se lo estudia. Todo lado, a favor o en contra, se lo estudia y se lo dice claramente, ¿no? Digo, estas anécdotas que cuento son porque es profundo lo que pasó. Profundo. Habían eliminado de la faz de la Argentina esa asamblea, ¿sí? Que es para que la lean. Es Cultural que inició, digamos, uno de los tantos objetivos que tenía del cambio cultural en el 76, con la continuación del 55. Sí, yo creo que el 76 fue más grave, porque fue con mucha muerte y mucha persecución. Y te doy por qué, te doy por lo de los clubes. ¿Por qué trajeron a partir del 76, nosotros vamos encontrando la idea y los créditos internacionales para los playones y polideportivos? Porque el culpable para toda esa gente eran los jóvenes, y había que perseguir a los jóvenes. Por eso hablamos de la cantina o el buffet. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se formaban los jóvenes. Vos, después de un partido de cualquier deporte, te quedabas en la cantina. ¿Y qué empezabas a discutir? Del partido, del árbitro, era natural. De la comisión directiva que andaba mal, y aparecían los nuevos dirigentes en la comisión directiva, y después discutía de los concejales que no te ponían luz en la puerta del club, o que no te ayudaba. Esa formación en los clubes, que venía de antaño en la Argentina, antes que el peronismo, todos esos dirigentes formados ahí, lo fueron eliminando a través de la persecución en los clubes. Por eso los clubes quedaron vacíos, por eso los clubes estaban vacíos, y por eso ellos preferían ir a un lugar donde vos practicabas el deporte, como en un gimnasio, y ya ni te bañabas, ni siquiera hacía el hecho de la medicina, de tener que bañarte y cambiarte en el mismo lugar. No, hoy nadie se baña en un lugar donde se practica deporte. Entonces, este cambio cultural fue muy grande, por eso hay que discutirlo en profundidad a esto. Cuando yo creo que estos son los temas centrales para volver a esa revolución que quedó inconclusa y que en el 76 fue el final. Para ellos creían que no habían hecho desaparecer. Tal cual. Yo creo que hemos abarcado todos los temas, por lo menos en las posibilidades que tenemos a través de este medio. La idea es obviamente dejar el testimonio, porque esto queda grabado, lo voy a subir, después lo podemos compartir. Acá estaba diciendo que alguien te dice: felicitaciones, Lupo, y gracias por luchar por nuestros clubes barriales, que son tan necesarios. Entiendo que no puedo ver bien ahora, madre contra el Paco, creo que es. Puede ser Madre contra el Paco, ahí te mandan este saludo. Bueno, hemos respondido a esta pregunta que nos dejaba una seguidora respecto del Pato como deporte nacional. Lo hemos dicho, está el texto, se puede encontrar el texto de 53, lo hemos comentado. Y bueno, para ir cerrando, Víctor, primero te agradezco muchísimo tu tiempo, tu testimonio, lo que hemos
compartido, la verdad que ha sido muy ameno. Va a quedar el testimonio, y bueno, te dejo los últimos minutos por si quieres decir algo, cerrar una conclusión, una experiencia, un consejo, algo, lo que quieras. Bueno, yo más que consejo, he tratado de transmitir parte de lo que fue mi formación, ¿no? Acá lo que no tocamos es otro lugar de formación, que eran los Juegos Evita. Ah, sí. Yo creo que lo han tomado porque quedó el mito que los Juegos Evita lo inventó Ramón Carrillo para la salud, que es cierto, era lo primero que se conoció, pero tenía otros dos elementos más, que era lo educativo. Cualquiera puede estudiar, yo lo escribí en uno de mis libros, 100 ídolos tucumanos, cómo eran los Juegos de Vito contados por un participante campeón del año 54, que eran mucho más que eso, eran educativos. Y la tercera, cuando esta persona me contó que eran aquellos que venían a los Juegos de Vista, y yo decía, pero siguieron siendo deportistas, algunos, y los otros, todos dirigentes políticos, gremialistas o dirigentes sociales. O sea, los Juegos de Vista eran la herramienta de formación de los cuadros del movimiento peronista, que son los que lucharon en la resistencia peronista. Gran parte de la resistencia peronista no reconocida todavía salieron de aquellos Juegos Evita que había formado desde la Fundación Eva Perón, una de las organizaciones libres del pueblo más grande que tuvo nuestro país. Bueno, Víctor, la verdad, gracias de nuevo, ha sido un gusto y la seguiremos porque la alegría por el Campeonato del Mundo nos va a seguir. Seguramente que saldrán otros temas, creo que estos temas son importantes también para poder seguir desarrollándolo, pendiente muchas veces de investigación o de compartir, de reflexionar sobre esto. Querido Víctor, te deseo una muy buena Navidad, que sea una Navidad cristiana y peronista para todos, y bueno, y un mejor año 2023. Bueno, igualmente para todos, muy buen año, esperemos que sea mejor que este, más allá de la alegría de la selección argentina y de dónde salieron esos chicos para hacer, cuando quieran a disposición, y un fuerte abrazo para todos. Gracias, Víctor, un abrazo.